Amado pueblo de nuestro Dios, en este precioso sábado que nuestro Dios nos permite el poder estar honrando su nombre, recibo cordialmente ese fraternal saludo de paz a vosotros. Hermanos, en esta preciosa mañana voy a suplicarles que en donde se encuentren nos unamos en el cántico número 2, titulado Unión Fraternal, para la honra y gloria de nuestro Dios. Cantemos. Mirad cuán grato es en comunión vivir, así unidos confesar y a Cristo bendecir. Grata, deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Cual lluvia santa es que cae sobre Sión, así Jesús derramará eterna bendición. Grata, deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Con gozo oigo yo la grata invitación. Al templo vamos del Señor a darle adoración. Grata, deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Por nuestra iglesia orar, que tenga santa paz, y que sus fieles en amor prosperen más y más. Grata, deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Amén. Hermanos, pues todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios, que permita que estos preciosos cánticos sean gratos delante de su trono, de su gloria. Voy a suplicarle, hermanos, que cantemos cántico número 67, Señor, reposamos, para así, hermanos, luego de cantar este precioso himno, vengamos de palabras de oración en súplica a nuestro Dios. Cántico 67, Señor, reposamos. Cantemos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí. Que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente y sincera oración, pidiendo
cuando te escuche su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que tengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir, que cuando tú vengas, Señor, en tu gloria, podamos por siempre contigo vivir, podamos por siempre contigo vivir. Amén. Hermanos, pues como lo había anunciado, voy a suplicarles, hermanos, que en el lugar de donde se encuentren, ya sea en sus casas, pues voy a suplicarles que vengamos en oración, que dobleguemos nuestras rodillas. Así también, hermanos, aquel que no pueda arrodillarse, que lo haga de la forma en la cual se sienta cómodo. Voy a suplicar, hermanos, que vengamos en oración. Sublime y amoroso Padre Celestial, que vives y permaneces para siempre en las alturas de los cielos, te damos gracias, oh Dios, por cuanto nos permites la bendición, Señor, de poder honrar tu nombre con estos preciosos himnos, que lo hacemos para honra y gloria tuya, Señor. Permítenos, bendito Padre, en esta preciosa mañana, que estos cánticos, mi Dios, pues puedan ser gratos delante de ti. Eterno Dios, tú que eres dueño de todo, Señor, nos presentamos una vez más delante de ti, así también, mi Dios, para suplicarte que seas tú, mi Dios, el administrador de nuestra reunión, que seas tú, mi Dios, quien ponga esa alegría, quien ponga ese gozo en nuestros corazones, en cada lugar en donde nos encontremos. Permítenos, Señor, que nos podamos unir a una sola voz, así también que nos podamos unir, mi Dios, y podamos ser uno en un mismo espíritu. Padre eterno, te ruego que permitas que estemos consagrados a ti. Permitas así también, Señor, que no haya interrupción alguna en nuestros pensamientos y que toda la honra y la gloria sea para ti, Señor. Padre eterno, te doy gracias por cuanto me permites este enorme privilegio, Señor, de poder llegar hasta la puerta de nuestros hogares, de nuestros hermanos, por esta transmisión, Señor, que nos permites la oportunidad, Señor. Te doy gracias, Señor, así también por este privilegio que me permites de ser el director de cánticos en este día. Gracias, eterno Padre Celestial, y te suplicamos que todo sea para la honra y gloria tuya, mi Dios, y que lo podamos hacer de la mejor manera. Gracias te doy, Señor, en el nombre santo y perfecto de tu Hijo amado, te suplicamos todos estos favores. Amén. Hermanos, luego que nos hemos presentado delante de nuestro Dios, voy a suplicarles, hermanos, que cantemos la alabanza número 170, los 10 mandamientos. Para también, hermanos, después de este precioso himno, tener 2 lecturas y así poder escuchar esas 10 divinas palabras. Cantemos, hermanos. Habló Dios estas palabras en el monte Sinaí. No tendrá dioses ajenos, ni imagen te harás de mí. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor.
alzará tu mano el sábado de Jehová. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. A tu padre y a tu madre debida honra les darás. No mates ni adulteres, también te prohíbe hurtar. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Testigo falso no es bueno, ni debes nunca tú ser. No codiciará lo ajeno, ni casa ni la mujer. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Amén. Hermanos, qué bonita recomendación la que nos manda el Hijo de nuestro Dios, poder guardar esos mandamientos, ya que sabemos, hermanos, que los mandamientos de nuestro Dios, pues está la vida. Voy a suplicarles, hermanos, que nos pongamos de pie y que a una sola voz, hermanos, pues le demos lectura a estos versículos de la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículos del 7 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Una lectura más, hermanos, para que después de esta lectura tengamos ese privilegio, hermanos, de poder escuchar esos 10 preciosos y divinos mandamientos de nuestro Dios. Deuteronomios capítulo 31 y versículo 11 y versículo 12. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Voy a suplicarles, hermanos, que con mucha reverencia podamos escuchar esos 10
preciosos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis amados hermanos, ya que nuestro Dios nos ha permitido una vez más el poder escuchar sus 10 divinos mandamientos, voy a suplicarle, hermanas, que para poder continuar con este culto, cantemos el Salmo número 95 de las Sagradas Escrituras. Salmo número 95. Voy a suplicarles, hermanos, que nos unamos una sola voz para que nuestro Dios sepa que estamos alegres en este precioso día. Salmo 95. Cantemos, hermanos. Ven y celebremos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Lleguemos ante su acatamiento con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en sus manos están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suya también la mar, pues Él la hizo, y sus manos formaron la seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa. Y
oveja de su mano, mi oveja de su mano. Amén. Hermanos, para así poder continuar y poder dar el espacio a nuestros hermanos que también sienten ese deseo de poder honrar el nombre de nuestro Dios, voy a suplicarles, hermanos, que cantemos la alabanza número 77 para que después de este precioso himno tengamos pues esos preciosos espacios para que también puedan dedicarle ese becerro de labio a nuestro Dios. 77, grande gozo hay en mi alma. Cantemos, hermanos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, mi alabanzas a Jesús, por su gracia a su reino voy, gozándome su luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén. Hermanos, quedan esos espacios para que también puedan honrar el nombre de nuestro Dios. Amada Iglesia de Dios israelita, paz Paz a vosotros. Queremos cantar un himno y es el número 43 que se titula Sea la paz, sea la paz. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puede dormir
dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los astros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Con este himno hemos tratado de adorar a nuestro Dios. Paz A vosotros, hermanos. Bien, mis amados hermanos, ya que también nuestros hermanos han glorificado el nombre de nuestro Dios, se ha acercado el momento en el cual vamos a escudriñar de su palabra. Voy a suplicarles, hermanos, que cantemos la alabanza número 148, titulada El Verbo, para que después, hermanos, de este precioso himno, meditemos en la palabra de nuestro Dios. Cantemos, hermanos. Palabra divina,
verbo y realidad, pero te humanaste para darle vida a la humanidad. Cristo está invitando con sincero amor a llevar al Padre nuestro corazón. En el cielo fuiste verbo y realidad, pero te humanaste para darle vida a la humanidad. Queridos hermanos, vamos con amor a seguir a Cristo, nuestro Salvador. En el cielo fuiste verbo y realidad, pero te humanaste para darle vida a la humanidad. Cristo vino al mundo con grande misión de salvar al hombre de condenación. En el cielo fuiste verbo y realidad, pero te humanaste para darle vida a la humanidad. Cristo hoy nos pide nuestro corazón para en cambio darnos nuestra salvación. En el cielo fuiste verbo y realidad, pero te humanaste para darle vida a la humanidad. El verbo hecho carne solo por amor vino entre nosotros como un Salvador. En el cielo fuiste verbo y realidad, pero te humanaste para darle vida a la humanidad. Cristo es el camino, la vida inmortal, que todo cristiano debe de llevar. En el cielo fuiste verbo y realidad, pero te humanaste para darle vida a la humanidad. Amén. Hermanos, como lo he anunciado, quedará en este lugar nuestro hermano que trae la palabra de vida para cada uno de nosotros. Mis muy apreciables y amados hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, amistades que en esta hermosa mañana nos acompañan en esta transmisión, quiero trasladarles el saludo que aprendimos del Maestro Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Seamos todos bienvenidos a esta hermosa reunión, a este espacio que nuestro Dios nos concede. Mis amados hermanos, llegó el momento, después de haber entonado esas alabanzas y esos cánticos a nuestro Dios, no dudamos que Él los ha recibido como un perfume suave, agradable delante de Él. Ha llegado también el momento que podamos recibir de parte de nuestro Dios su palabra. No vamos a hacerlo, hermanos, no vamos a abrir el Sagrado Libro sin antes venir con una súplica, pidiendo a nuestro Dios la guianza de su Espíritu Santo para que podamos recibir su palabra. Acompáñenme los que podamos, lo hacemos de rodillas, mis hermanos. Santísimo, bendito y amado Dios, Creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe. En este hermoso día, Señor, en esta hermosa mañana, después de haber, Señor, amanecido lleno, Señor, este día de bendiciones para cada uno de nosotros. Dios eterno, venimos una vez más agradeciéndote, Señor, de rodillas por todas tus maravillas y misericordias.
Llegamos, Señor, hasta este momento que hemos estado esperando, Señor, para poder recibir tu palabra. Dios eterno, muchas gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has bendecido, nos has provisto, Señor, de muchas bendiciones. No dudamos, Señor, que tu palabra va a venir a fortalecernos, a seguirnos edificando, a seguir moldeando este hombre, Señor, interior, para que podamos estar cada vez más cerca, Señor, del hombre perfecto que tú quieres. Dios Todopoderoso, gracias te damos porque nos has permitido, Señor, alabarte, glorificarte, exaltar tu santo nombre por medio de las alabanzas. Pero ha llegado ese momento, Dios, en el cual queremos que tú nos hables al corazón, a la conciencia de cada uno de nosotros. Que abras nuestros ojos del entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor, para poder atesorar tu palabra, para dejar de ser simples oidores, para dejar de ser simples espectadores y convertirnos, Señor, en hacedores de tu palabra. Queremos, Señor, dar frutos dignos de arrepentimiento. Este servidor, Señor, indignamente va a abrir el sagrado libro junto con tu iglesia y vamos a meditar en tu palabra, Señor. Este servidor hará el papel de un sembrador. Te pido, Señor, que sea la guianza de tu Espíritu Santo quien me ministre, quien pueda, Señor, posar en mí para que yo pueda dirigirme a tu santo pueblo. A ese pueblo, Señor, que lo único que buscamos es hacer tu voluntad. Dios Todopoderoso, aparta de cada uno de nosotros todo obstáculo, toda distracción. Quizás algunos con dolencias, Señor, apártalas también para que podamos concentrarnos en esta hermosa mañana y escuchar tu palabra. Dios eterno, permite, Señor, que lo que se hable sea palabra tuya. Si alguna palabra maldicha pudiera salir de mi boca, quítala, Señor, elimínala. Y que toda palabra sea para edificación de nuestras vidas, de nuestras almas. Palabras que puedan, Señor, causar algún tipo de malestar, algún tipo de molestia, Señor, en alguno de mis hermanos. Te pido, Dios, que tú también me ayudes para que toda esa palabra, Señor, venga a edificarnos y a hacernos más fuertes cada día. Son ruegos y súplicas que te hacemos, Señor, sabiendo que de los presentes ninguno cumplimos con los requisitos, ninguno tenemos mérito alguno por el cual pedirte. Es por eso que todo lo hacemos, amparándonos en los méritos santos de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, después de haber elevado esa oración a nuestro Dios, vamos a permanecer un momento así de pie los que podamos hacerlo, ¿verdad? Y vamos a buscar en nuestras escrituras, vamos a abrir el sagrado libro y lo vamos a hacer en el libro de Segunda de Samuel, mis hermanos. Segunda de Samuel, en su capítulo 24, la lectura es bastante larga, hermanos. Es del capítulo 1 hasta el versículo 16. Segunda de Samuel 24, del 1 al 16. La página 355 del Antiguo Testamento. ¿Tenemos la lectura, mis hermanos? Le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice: Y volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, cuenta a Israel y a Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que tenía consigo: Rodea todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y contad el pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor al rey. Mas ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Empero la palabra del rey pudo más que Joab y que los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para contar el pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, asentaron en Aroer, a la mano derecha de la ciudad que está en medio de la arroyada de Gad y junto a Jazer. Después vinieron a Galaad y a la tierra baja de Absi, y de allí vinieron a Dan Jaán y alrededor de Sidón. Y vinieron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al mediodía de Judá a Beerseba.
Y después que hubieron andado toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio la cuenta del número del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y de los de Judá 500,000 hombres. Y después que David hubo contado el pueblo, punzóle su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, ruégote que quites el pecado de tu siervo, porque yo he obrado muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, fue palabra de Jehová a Gad, profeta, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú te escogerás una de ellas, la cual yo haga. Vino pues Gad a David e intimóle y díjole: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que haya 3 meses delante de tus o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestilencia en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, ruego que caiga en la mano de Jehová, porque sus miseraciones son muchas, y que no caiga yo en manos de hombre. Y envió Jehová pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y como el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Amén. Tengan la amabilidad, mis hermanos, mis amigos, de poder ocupar sus lugares. Pueden sentarse, pueden acomodarse. Hemos dado lectura, hermanos, a un acontecimiento, a un suceso que pasa bajo el mando, bajo el reinado del rey David. Mis amados hermanos, el tema que corresponde a este día, a esta hermosa mañana, se titula Plagas, enfermedades y pestilencias. Recordemos que venimos hablando de los acontecimientos previos a la venida del Señor. Acordémonos que allá los discípulos le preguntan al maestro y le dicen: dinos qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Y el Señor, el maestro, le da prácticamente qué señales iban a haber. Ya sabemos que le dicen: mirad que nadie os engañe, y les empieza a decir cuáles son los acontecimientos notables que van a empezar a ocurrir. Pero ante todos estos acontecimientos, dice la palabra de nuestro Dios, que son principio de dolores. Mis amados hermanos, hoy corresponde hablar acerca de esto, de plagas, de enfermedades, de pestilencias. Son 3 tipos o 3 grupos de catástrofes, lo vamos a decir de esa manera, de acontecimientos diferentes, y vamos a entender en la palabra de nuestro Dios qué significa cada cosa. Amados hermanos, llegó el momento de hablar acerca de esto, acerca de estos acontecimientos tan notorios, tan notables que se han dado a través de la humanidad, mis hermanos. Comenzando desde allá, desde Egipto, con las plagas, nos hemos dado cuenta cómo a la humanidad siempre le han sobrevenido estos males. Pero ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo es que han acontecido este tipo de enfermedades en la humanidad, en la raza humana, mis hermanos? Aquí vemos de que el rey David comienza diciendo el versículo, capítulo 24, versículo 1, dice: y volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel. Dice, y volvió a encenderse. Acordémonos que el pueblo de Israel venía siendo desobediente para con el Señor. Desde que lo sacó de allá de la tierra de Egipto, el pueblo era muy desobediente, hermanos. Y el Señor muchas veces allá, desde que lo saca,
o mientras estaban en el desierto, muchas veces se encendió el furor y aún le decía el Dios a Moisés, déjame que lo destruya. ¿Se acuerdan con el becerro? Cuando estaban adorando el becerro al pie del monte, le dice Dios a Moisés, tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, ni era el pueblo de Moisés, ni mucho menos los había sacado Moisés de Egipto. Es cierto, Moisés fue el instrumento que Dios utilizó, pero dice la palabra de nuestro Dios que salieron con brazo fuerte, con brazo extendido, mis hermanos. La palabra de nuestro Dios, con el poder de nuestro Dios, los pudo sacar de la tierra de Egipto. No fue Moisés en sí el que hizo el trabajo, él hizo la parte quizás humana, podríamos decir. Mis amados hermanos, el Señor allá le dice, déjame que los consuma. Moisés, intercediendo por ellos, pues le dijo al Señor, no lo hagas, porque ¿qué van a decir las gentes? Los sacaste para matarlos en el desierto. Y aquí dice el versículo, y volvió el furor de Jehová a encenderse ¿contra quién? Contra Israel. ¿Y qué sucede en este versículo? Dice, e incitó a David, ¿quién? Jehová. Según el versículo lo vamos a leer de corrido. Y volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, cuenta a Israel y a Judá. Mis amados hermanos, el tema no es acerca de quién incita a David. El tema se trata de las enfermedades. ¿Por qué causa vienen las enfermedades? ¿Por qué causa vienen las pestilencias, las plagas? Pero les quiero aclarar esto porque este versículo es, si lo vemos de esta manera, es un poco quizás controversial, ¿verdad? Alguien que lo lee dice, bueno, ¿y cómo es esto? Porque allá el versículo 12, si saltamos al versículo 12, dice, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú te escogerás una de ellas, el cual yo haga. Y le manda castigo. ¿Y castigo por qué? Porque dice el versículo 10, y después que David hubo contado al pueblo, que quién lo había incitado, según el versículo 1, dice, y volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y cuenta a Israel. El Señor induce, por decirlo de esa manera, induce a David a que cuente el pueblo, a que haga un censo. Y en el versículo 10, y David se da cuenta que pecó. Después que David hubo contado el pueblo, punzóle su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. No es posible que David caiga en sí, abra los ojos y diga, he pecado, pero, y allá el versículo, bueno, ¿cómo es que Dios hizo pecar a David? Si la misma palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie, hermanos. Dios no nos va a inducir a pecar contra Él mismo. Como que nosotros le digamos a nuestros hijos, no vas a desobedecerme, y nosotros mismos lo induzcamos a desobedecernos, y después nosotros mismos queremos castigarlo, ¿verdad? Que no es de alguien justo. Por eso quiero explicar este versículo, no me quiero demorar mucho tiempo. Dice, volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, cuenta a Israel y a Judá. Quiero que busquemos, mis amados hermanos, en el libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas en su capítulo 21, versículo 1. Pongamos atención, hermanos. Solo quiero explicar esto para que si alguien nos pregunta por allá, no vayamos a estar quizás sin respuesta, no vayamos a hallar ni qué decir, hermanos. Dice Primera de Crónicas 21, versículo 1, página 448. Mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. ¿Nos damos cuenta? Prácticamente es el mismo versículo del capítulo 24 de Segunda de Samuel, versículo 1. Prácticamente es el mismo versículo. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno dice que el Señor, Jehová, incitó a David. El otro,
Primera de Crónicas 21 dice, mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Era un pecado, hermanos. Y todo pecado no puede ser incitado por nuestro Dios. No puede ser provocado por nuestro Dios. Porque nuestro Dios aborrece el pecado. Ama al pecador, sí, pero aborrece el pecado. Entonces, hermano, ¿cómo me explica esto? Mis amados hermanos, los judíos, los estudiosos, los rabinos, explican que cuando la palabra de nuestro Dios dice que fue el Señor el que incitó a David, lo menciona este versículo y es porque el Señor es el que permite todas las cosas. Así como cuando Satanás llegó, se recuerdan con Job, llega donde el Señor y le dice Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y ya Satanás le da su discurso y le dice, le pide, por decirlo así, lo estoy diciendo a mi punto de vista, según lo que leemos en la Escritura, le pide permiso para que poder tocar a Job. ¿Y qué hace el Señor? Tócalo, en tus manos lo pongo, mas no toques su alma. El Señor lo permite. Mis amados hermanos, aquí sin duda alguno ya el Primera de Crónicas 21:1 nos dijo de que fue Satanás. Pero ¿por qué dice que fue aquí Dios? Porque Dios fue el que permitió, hermanos. Dios es el que permite todas las cosas. Mire, Satanás no va a poder hacer nada por sí mismo. Mire, pero él tiene poder también. No nada comparado, hermanos, al poder de Dios, pero tiene poder. Él podría hacer cualquier cosa. Allá le decía Jesús a los discípulos que ellos habían sido pedidos para zarandearlos. Y Satanás puede hacerlo, hermanos. Si el mismo Satanás llegó a tentar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Satanás es abusivo, hermanos. Satanás, si nosotros le damos cabida en nuestra vida, en nuestro entorno, es capaz de hacernos cualquier cosa, destruirnos. Claro, siempre y cuando nuestro Dios le dé permiso. Pero ¿cómo no le va a dar permiso si nosotros, nuestra propia desobediencia, la palabra dice, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará? Entonces, cuando nos apartamos del Señor, le estamos dando cabida al enemigo para que entre y haga estragos en nuestra vida, como le sucede aquí a David. David es incitado por este espíritu maligno y hace lo que vemos acá, que salió a hacer algo que delante de los ojos de nuestro Dios no era correcto. En el versículo 10 él recapacita y dice, después que David hubo contado al pueblo, punzóle su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora Jehová, ruégote que quites el pecado de tu siervo, porque yo he obrado muy neciamente. Neciamente, porque aún los siervos, sus siervos de David, le decían que para qué lo iba a hacer, no era necesario. Pero claro, David era el rey y podía hacer lo que él quería, hermanos. Mis amados hermanos, y dice que en el versículo 12, desde el 11, y por la mañana cuando David se hubo levantado, fue palabra de Jehová a Gad profeta, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú te escogerás una de ellas, las cual yo haga. Vino pues Gad a David e intimóle y díjole, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya, qué cosa? Pestilencia en tu tierra. Ahora, piensa ahora, le dijo, y mira qué responderé al que me ha enviado. Pestilencia iba a enviar a la tierra. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, ruégote que caiga en la mano de Jehová, porque sus miseraciones son muchas, y que no caiga yo en manos de hombres. Y envió Jehová. Vean cómo él decidió caer en las manos de Dios, porque dijo, el Señor es misericordioso, es clemente, lento para la ira y grande en misericordia, el Señor me va a ayudar. Dice, versículo 15, y envió Jehová pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Cuántas veces tenía que ser?
3 días. Y dice, ¿y qué sucedió? Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Imagínense, hermanos, qué mortandad. En un lapso aproximadamente de 72 horas, 70,000 hombres, hermanos. Qué duro, qué difícil. Hablando de plagas, de enfermedades, de pestilencias, nos damos cuenta acá que las pestilencias, las plagas, este tipo de enfermedades eran como castigo de parte de nuestro Dios. Era como un juicio que el Señor hacía cuando el pueblo se portaba desobediente. Amados hermanos, no sé si se han aprendido el versículo de memoria. Por respeto a aquellos que sí se lo aprendieron, lo vamos a decir en este momento. Voy a pedirles, hermanos, que nos pongamos de pie. Por favor, nos ponemos de pie todos. Aun si usted no lo va a decir, por favor, póngase de pie para reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y dice el versículo de memoria, voy a contar hasta 3 y lo decimos, hermanos. ¿Qué les parece? Todos juntos. 1, 2, 3. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Isaías 26:20. Amén. Este es el versículo de memoria, mis hermanos, que a lo mejor quizás no todo lo teníamos, pero lo hemos tratado de aprenderlo. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. ¿Por qué? Dice, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Mis amados hermanos, las pestilencias, las plagas, eran una especie, una serie, por decirlo así, la ira de Dios, en consecuencia de la maldad de un grupo determinado de personas. Dice el material exegético, la Biblia nos habla de plagas, de pestes, de enfermedades y de pestilencias. Las plagas son muy antiguas. Amados hermanos, esto de pandemias, de enfermedades, de epidemias, no es nada nuevo, hermanos, son muy antiguas. Y dice el párrafo, las más conocidas son las que Dios envió a Egipto en tiempos de Moisés. Esto es como lo más conocido, aunque son de las más antiguas que la Biblia pues nos enseñan, pero son las más conocidas, porque son las únicas que están plasmadas en detalle, mis amados hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Allá dice en el versículo que tenemos en consideración del capítulo 24 de 2 Samuel, dice que el Señor envió pestilencia, pero no aclara qué tipo de pestilencia envió al pueblo. Murieron 70,000 hombres, pero no dice cómo ni qué tipo de pestilencia le llegó, hermanos. Las plagas estas son bastante conocidas, muy conocidas a través de las generaciones, porque detalla paso a paso cómo el Señor trató con aquel pueblo de Egipto. Y como dije hace un momento, esto era como un castigo. Al pueblo de Egipto se lo estaba dando las plagas por el castigo, porque no dejaba Faraón salir al pueblo de Israel. Si el Faraón hubiera desde un principio hubiera dicho, bueno, pues voy a respetar a su Dios y vayan, hagan lo que ustedes digan. Si hubiera evitado todo esto, pero las plagas, las pestilencias, las enfermedades estaban, ¿para qué? Para hacer juicio, para poder corregir lo que estaban haciendo mal. Como lo vemos aquí también con el rey David, ¿verdad? Dice, vemos que tenía que ver con plagas de insectos, o sea, allá en Egipto, pero también con eventos atmosféricos y enfermedades en el hombre por la intervención de Dios, incluyendo la muerte de los primogénitos. Lo que aprendemos aquí es que Dios directamente obra a favor de su pueblo. Mis amados hermanos, las enfermedades, las plagas, las pestilencias, el Señor las ha manejado y las ha utilizado para eso precisamente, para hacer juicio sobre las naciones, sobre las gentes. Y también Él ha librado, en medio de todas estas plagas, ha librado a su pueblo, a todo aquel que le obedece. Si David aquí hubiese obedecido a la palabra de nuestro Dios, ¿hubiera sido necesario este castigo? De ninguna manera, de ninguna manera. Mis amados hermanos, el estudio es muy amplio. Tenemos poco tiempo, vamos a tratar la manera de quizás de ser lo más claro posible, de eso se trata.
que leamos quizás poco, pero que entendamos mucho. De nada nos serviría terminar el cuadernillo y nos quedamos, ¿verdad?, quizás con muchas dudas. Pero trataremos, hermanos, de quizás algunos versículos ya muy conocidos o algunos versículos que nosotros podríamos quizás darle mayor amplitud en casa, pues lo vamos a hacer de esa manera. En el primer párrafo, hermanos, nos muestran la lectura acerca de las plagas registradas en el capítulo 7 de Éxodo, 7:17, desde la primera plaga hasta la última plaga, terminando en el capítulo 11, versículos 4 y 5. Ahí nos damos cuenta de todas las plagas, mis hermanos, y nos damos cuenta cómo el Señor tuvo cuidado de su pueblo. El pueblo de Israel, viviendo en medio de los egipcios, pues ningún mal les llegó a ellos. Dice, mis amados hermanos, al estar en el desierto, el pueblo de Israel recibió una indicación muy concreta para perdurar. ¿Y cuál indicación recibió? Dice el libro de Éxodo, vamos a leerlo. Libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Vean qué palabra se le da al pueblo. ¿Para qué? Para que el Señor lo pudiera librar de estos males. Dice, Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Miren qué bonitas palabras, hermanos. El pueblo de Israel sin duda debe haber quedado asustado, hermanos, de ver tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta mortandad en Egipto. Recordémonos la muerte de los primogénitos. Recordémonos la muerte del ganado, hermanos, cuando el Señor atacó con aquella plaga el ganado de los egipcios. Han de haber quedado asustados y dijeron, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros para evitar este sufrimiento? Para poder evitar que el Señor nos vaya a castigar algún día con enfermedades iguales. Pues aquí lo dice claramente, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a su mandamiento, y guardares todo su estatuto, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto os enviaré a vosotros. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. Miren qué bonito, hermanos. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros empezamos a poner de nuestra parte. Cuando empezamos a hacerlo de esa manera, nos damos cuenta que las plagas sobre los egipcios están englobadas en este versículo como enfermedades, y que mediante la obediencia podrían evitar que cayeran sobre los israelitas. Entonces queda establecido que las enfermedades eran el castigo de ¿qué? El castigo a la desobediencia, hermanos. El que obedece no iba a sufrir de plagas, y el que no obedece iba a sufrir las plagas. Así de sencillo. Y así está establecido, mis amados hermanos, de las plagas postreras. Las plagas postreras, quizás me estoy adelantando, pero no van a caer, hermanos, sobre los obedientes, sino sobre los desobedientes, al igual que las plagas que vemos allá en Egipto. Sigue diciendo el material. Vamos a leer antes de pasar al siguiente párrafo en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo 11, versículos 5 al 7, Éxodo 11 del 5 al 7. Cuando obedecemos, tenemos la protección de nuestro Dios, porque allá dijo el Señor, yo soy Jehová, tu sanador. Y miren lo que hace este sanador nuestro. Dice, del 5 al 7, capítulo 11. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue ni jamás será. Mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que hará diferencia Jehová entre los egipcios y ¿quiénes? Y los israelitas. Esta es la palabra de nuestro Dios. Él nos ha prometido protección. Él nos ha prometido cuidados.
creámosle obedeciendo. ¿Se recuerdan el tema de ayer en la tarde? Cuando obedecemos a nuestro Dios, es que estamos mostrando que creemos en su palabra. Pero cuando no le obedecemos, hermanos, y ayer preguntábamos y decíamos, ¿es fácil dejar todo por nuestro Dios? Quizás decimos, sí, es fácil. Quizás nos cuesta, hay cosas que no las podemos dejar. Pero por amor a nuestro Dios, a nosotros mismos, hermanos, para que no nos caigan estas plagas, para que no nos llegue este mal, debemos de obedecer. Sencillo, ¿verdad? No, hermanos, no es sencillo. Al ser humano le cuesta más obedecer que desobedecer. Para desobedecer no hay esfuerzo. Sin hacer esfuerzo venimos y desobedecemos. Ahora, esforcémonos por obedecer a nuestro Dios. Ahora sí, saltamos al siguiente párrafo. Para analizar las pestilencias como un mal sobre los hombres, debemos ubicarlas en el tiempo y espacio que sucedieron y sucederán, por lo que dividiremos este estudio en lo que respecta al Antiguo y al Nuevo Testamento. En la Biblia, la pestilencia suele ser un signo del juicio de Dios. Veamos lo que nos dice Deuteronomios 32:24. Deuteronomios 32:24, hermanos, dice de la siguiente manera: consumidos serán de hambre y consumidos de fiebre ardiente y de amarga pestilencia. Diente de bestia enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. ¿Vean? ¿Por qué el Señor dice estas cosas? Por la misma desobediencia del hombre. Por la misma desobediencia, hermanos, la misma palabra de Dios nos dice, tu maldad te castigará, tu apartamiento te condenará. Entonces somos vulnerables. Sin la protección de Dios estamos expuestos a cualquier tipo de mal. Y mal que el Señor mismo nos está diciendo. ¿Por qué? Porque ya está establecido para los hombres. Y el que se esfuerza en obedecer a nuestro Dios tiene su protección. Y el que no, simplemente se quita la barrera, se quita ese escudo de protección y somos vulnerables. Cualquier cosa mala que pueda acontecer a la humanidad, somos vulnerables. Dice más, Primera de Crónicas, hermanos, capítulo 21. Vamos a leer del 12 al 14. 21 del 12 al 14 dice: escógete, dice, o 3 años de hambre, o ser por 3 meses desechado delante de tus enemigos, y que la espada de tus adversarios te alcance, o por 3 días la espada de Jehová y pestilencia en la tierra, y que el ángel de Jehová destruya en todo el término de Israel. Mira pues que he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, y que no caiga yo en manos de hombres. Así Jehová dio pestilencia en Israel, y cayeron de Israel 70,000 hombres. Esta lectura es repetida, hermanos, lo que vimos allá en Samuel. Y envió el Señor pestilencia. ¿A causa de qué? De la maldad, a causa del pecado, de la desobediencia. Ezequiel 7:14. Ezequiel 7, 14 y 15 dice de la siguiente manera: tocarán trompeta y aparejarán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda su multitud. De fuera cuchillo, de dentro pestilencia y hambre. El que estuviera en el campo morirá a cuchillo, y al que estuviera en la ciudad consumirálo hambre y pestilencia. No hay escapatoria, hermanos. Como dije, sin Dios no tenemos protección y somos vulnerables. Las plagas, las enfermedades, las pestilencias nos van a llegar. Y si no es esto, aquí dice el cuchillo, la espada, etc. Mis hermanos, es momento de poder reflexionar nosotros y poder buscar estar bajo la sombra del omnipotente Dios, bajo las alas de nuestro Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, dice su palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si fuera poco, mis hermanos, dice el Salmo, Él te librará
del cazador y de qué más, y de la peste destructora, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos estamos morando, habitando bajo esas alas de nuestro Dios? Hay quienes que toman este salmo, hermanos, como un amuleto. Hay quienes que dicen, no, ahí en la pared tengo el salmo y ni una peste va a llegar ni tocará mi morada, mi habitación, mi casa. Porque aquí está el Salmo 91, mire, y yo antes de dormir, debajo de la almohada, ahí tengo la Biblia cabal abierta en el Salmo 91. Ahí la tengo. Amado hermano, si usted no vive conforme a la voluntad del Señor, si usted no vive el Evangelio a diario como el Señor quiere que lo vivamos, fórrese si usted quiere, mande imprimir una cobija entera del Salmo 91, envuélvase en ella y igual va a estar sin la protección de nuestro Dios. Versículo 1 del Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cuántos estamos habitando al abrigo del Altísimo? Amén, ¿verdad? Porque solamente el que habita al abrigo del Altísimo se le otorgan, se le atribuyen todo lo demás que dice el Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿quién es? Nosotros, amén. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Solo el que habita al abrigo del Altísimo. Y el que no, no, hermanos, no va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Mire, las abuelitas de antes tenían eso de que si un niño, ¿verdad?, estaban pequeño y tenían algún susto, algún espanto, algo les asustaba durante la noche o cualquier cosa sucedía, rapidito, órele 7 veces el Salmo 91 en el oído. Esa era la receta, hermanos. Imagínense, como que si el Salmo 91 es un antídoto, es una medicina, hermanos. Claro que sí lo es, pero cuando vivimos en la palabra del Señor, cuando creemos a la palabra de nuestro Dios y le obedecemos, entonces obra de una manera muy especial, pero de lo contrario no tienen ningún efecto, solo son palabras y como no las creo, no las vivo, ningún efecto van a tener en mí. El Dios que te protege, mis hermanos, es el que nos va a librar de cualquier mal, de cualquier peligro, de cualquier pestilencia. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Mis amados hermanos, dice, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Y sigue diciendo este salmo muy bonito, caerán a tu lado 1000 y ¿cuántos? 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Qué bonito que en medio de estas enfermedades nosotros podamos tener la confianza en nuestro Dios. Y poderle creerle a Dios y hacer lo propio para poder también cuidarnos. Para poder nosotros protegernos. Mis amados hermanos, como un preámbulo, esta enfermedad, esta pandemia que estamos viviendo, porque no ha pasado. Aquí en el país, pues gracias a nuestro Dios, nuestro protector, pues las estadísticas, la misma gente del mismo entorno, se ve que se ha podido controlar esto un poco, hasta cierto punto. La enfermedad sigue viva, la enfermedad sigue acá. Otros países nos damos cuenta por medio de los noticieros, nos damos cuenta, hermanos, de que esta enfermedad ha cobrado fuerzas. Y en algunos países se está golpeando mucho más que al principio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nosotros, seguir creyendo en nuestro Dios, seguirle pidiendo a nuestro Dios, pero también tomar nuestras propias medidas, hermanos. Mire, pero es que yo soy hijo de Dios y la palabra de Dios dice de que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Claro, perfectamente. Entonces, mire, ¿yo para qué voy a andar usando una mascarilla? ¿Para qué voy a estar teniendo aislamiento de los demás? ¿Para qué me voy a estar lavando las manos? Bueno, sí lo hago porque ya es parte de la higiene, pero de lo demás no, hermano, no lo voy a hacer. El versículo de memoria decía, anda pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. ¿Cómo es que la misma palabra de Dios dice que vayamos y nos escondamos y cerremos la puerta tras nosotros? El Señor también quiere que obedezcamos. El ángel de Jehová iba a pasar por los primogénitos allá en Egipto, y ¿cuál era la recomendación? ¿Cuál era el mandato que Dios le había dado a su pueblo? Dice el libro de Éxodo, mis hermanos,
Vamos rápidamente, este versículo lo vamos a entender un poquito. Capítulo 12, versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto perpetuo, vosotros y para vuestros hijos para siempre. Amados hermanos, la orden era que el pueblo se quedara en sus casas, cerraran sus puertas y que pintaran con la sangre del cordero el dintel de la puerta, los postes y el dintel, la parte de arriba de la puerta, con la sangre del cordero. Y cuando el ángel de la muerte visitara la casa que estuviese pintada, no iba a entrar. ¿Qué hubiese pasado si alguien hubiera dicho, bueno, pero el Señor es mi protector, Jehová mi pastor y nada me faltará? Yo no voy a pintar la puerta porque la voy a llenar de chuquillo, mosquero ahí, no sé. Y no la voy a pintar y no, Jehová es mi protector. Pues ya el Señor les había dicho qué tenían que hacer. Y cuando obedecemos a la palabra de nuestro Dios al pie de la letra, hermanos, el Señor hace el resto. La palabra de Dios no lo dice, hermanos, pero este servidor, yo me atrevo a pensar que si alguno del pueblo de Israel no lo hizo de esta manera, el ángel de Jehová entró y murió algún primogénito de los hijos de Israel. ¿Por qué? Por no acatar las recomendaciones de nuestro Dios. Ahora, hermanos, esa sangre de ese cordero ya no están marcando nuestra puerta, la entrada de la casa principal, la puerta principal de nuestra casa. No, ahora esa sangre está marcada en nuestros corazones. Y como obedecemos a la palabra de nuestro Dios, Él nos librará de la peste destructora. Mis amados hermanos, dice el libro de Deuteronomios 28:20. Deuteronomios, mis hermanos, 28:20. Quiero que leamos y dice de la siguiente manera. Vean. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiste mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. Mis amados hermanos, esto sucede cuando no obedecemos a nuestro Dios, pero cuando le obedecemos, dice la palabra de nuestro Dios que de los hijos de Israel ni un perro iba a mover su lengua, para que veamos que el Señor hace diferencia entre los hijos de Dios y los egipcios. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Isaías, Isaías 24, capítulos 5 y 6. Dice de la siguiente manera, mis hermanos. Destruyóse, todo esto sucede de pestilencia, de enfermedades a causa de la desobediencia. Dice, destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se inficionó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Esto pasa, hermanos, a causa de la maldad del hombre. David allá corrompió su corazón, se dejó incitar por Satanás, hizo algo que al Señor no le agradó y lo pagó caro. 70,000 hombres murieron. Y eso comenzaba, hermanos. El ángel de Jehová estaba listo para destruir Jerusalén. Y Dios le dijo, detente. ¿Qué estuviésemos contando? A través de la historia, hermanos, el mundo, la humanidad se ha enfrentado a grandes pestilencias, a grandes enfermedades. Durante la vida del ser humano, las pestilencias han estado rodeándonos. ¿Quiénes nos ha librado de todas ellas? Nuestro Dios, nuestro sanador, hermanos. Y Él lo seguirá haciendo. Dice, el Dios que te protege y bendice también es el Dios que envía el desastre y la pestilencia cuando realizamos sus propósitos justos en la tierra. Dice que el Señor que te bendice también es el Dios que envía el desastre y la pestilencia cuando realiza sus propósitos justos en la tierra. El Señor, cuando hace justicia, utiliza estas cosas para castigarnos, para hacernos entender que hay un Dios todopoderoso, al cual debemos obedecer, queramos o no queramos, hermanos.
Dicho de otra manera, ¿por las buenas o por las malas? ¿Qué queremos? ¿Por las buenas? Mejor por las buenas, hermanos. Por las malas la vamos a pagar demasiado caro. David pagó caro esa desobediencia. Isaías 45. Isaías 45, hermanos, versículo 7. Dice: que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová, que hago todo esto. Vean, el Señor es soberano, el Señor es poderoso. ¿Quién puede decirle que no? Viene y quiere destruir algo, el mismo ángel de Jehová iba a destruir. Ay, ¿por qué Dios lo detuvo? Él hizo el bien, dice, y crió el mal. No es que el Señor se enseñoree del mal, no es que el Señor le guste hacer el mal al ser humano, de ninguna manera. El Señor ya dijo lo que le sucede al ser humano cuando desobedece, y nuestra maldad nos va a castigar. Recordemos que en el tiempo del gobierno teocrático, Dios estuvo al pendiente de la conducta de los israelitas para pagarles conforme a su mal proceder con plagas y enfermedades. Levítico 26-21. El pueblo de Israel creció con la idea de que la salud era un premio a su obediencia y las enfermedades eran el castigo por la desobediencia. Vamos a ver Levítico 26-21. Levítico 26-21 dice de la siguiente manera: y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. A causa de la maldad vienen estas enfermedades. El hombre no ha querido obedecer, por eso es que toda su vida ha estado rodeado de enfermedades. Amados hermanos, es momento de que nosotros tratemos la manera de hacer lo justo. Pero debemos ver las pestilencias como sufrimientos que afectan a un número indeterminado de personas y causan enfermedades y muerte. Aquí tenemos unos ejemplos. Tal es el caso de David cuando ordenó el censo del pueblo, situación que Dios vio mal y le dio a escoger uno de 3 castigos. David escogió que el pueblo sufriera por 3 días una pestilencia. La muerte de 70,000 hombres en 3 días nos da una idea de la gravedad y lo letal de este mal. Esto es lo que conocemos como epidemia, un problema de salud local en el que Dios tenía el control de todo. Eso ya lo vimos en 2 de Samuel 24, del 10 al 15. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Después de él viene el periodo intertestamentario, en donde ya no hay profeta de parte de Dios durante 400 años aproximadamente. Es en este tiempo en que sabemos que hubo varias epidemias fuera del pueblo de Israel y que azotaron a la humanidad de aquel tiempo, como son. Aquí tenemos unos ejemplos, hermanos. Esto está históricamente. La peste de Atenas en el año 428 de la era cristiana, en la que murió Pericles y fue muy desastrosa para los griegos. La peste de Agrigento en 406 de la era cristiana, en Siracusa en el 396 de la era cristiana, y la peste juliana en el 180 de la era cristiana. Juntas todas provocaron gran cantidad de muertes, con muchos sufrimientos. Estas fueron epidemias que los viajeros de los barcos propagaban cuando llegaban contaminados a diferentes países. Esta situación nos lleva a comprender que esto ya es fuera del pueblo de Israel y estas enfermedades están documentadas por la historia. La pestilencia es otra señal que profetizó Jesucristo y la menciona junto con los falsos cristos y las guerras, allá en Mateo 24, 5 al 7, ahí lo puede leer. La pestilencia es un sustantivo femenino y se define como un padecimiento, azote y destrucción o enfermedad de mayor gravedad, generalmente contagiosa y que puede ocasionar una mortandad. Tenemos datos de grandes pestilencias que ocurrieron después que ascendió el Señor Jesús y que son parte del cumplimiento de su profecía. La peste antonina, esta es una peste registrada en la historia de la humanidad, hermanos. La peste antonina en el siglo II de la era cristiana.
en tiempos del emperador Marco Aurelio, mismo que murió por esta causa y que afectó a Italia y la Galia, o sea Francia. La peste de Egipto del siglo III, que llegó a Grecia e Italia y alcanzó la mayor parte del Imperio Romano, provocando hasta 5.000 muertes por día. Imagínense, hermanos, qué enfermedad más peligrosa. La peste justiciana en el año 542 de la era cristiana, que se originó en el Imperio Bizantino y que redujo, según la historia, hasta el 50% de la población de todo el Imperio Romano. En el año 550 de la era cristiana, la gran plaga pestis flava o peste amarilla en Inglaterra fue un problema de hepatitis que apareció en el 664 y luego de tiempo en tiempo, la cual provocó muchísimas muertes. La gran pandemia de la peste negra de 1347 a 1350 azotó a casi todo el continente europeo, Rusia, China e India, y fue totalmente devastadora. También sabemos que la viruela aparece en Europa y fue traída a América por los conquistadores españoles en 1521, provocando miles de muertos indígenas a tal grado que esto contribuyó a que fueran conquistados y que después del Imperio Azteca desaparecería. La viruela ha azotado a la humanidad desde entonces hasta que hubo una vacuna para erradicarla, y aunque ha habido algunos brotes, ya no ha hecho el mismo daño. Amados hermanos, estamos leyendo algunas de las enfermedades más graves que ha tenido la humanidad. Ustedes han oído de algunas. Mis amados hermanos, estas enfermedades son muy conocidas. Quizás nosotros, porque no nos ponemos a investigar, este servidor no sabía de pestilencias hasta ahora que estamos viviendo quizás en carne propia, ¿verdad? Esta enfermedad del llamado COVID-19. Entonces hemos oído de enfermedades catastróficas. Por mencionarles, hermanos, tengo un listado de cinco enfermedades más letales que han habido en la historia de la humanidad. Vamos a quizás a mencionar algunas, y otras pues las vamos a ver que ya las leímos aquí del material. Tenemos en el puesto número 5, tenemos al VIH-Sida. Este es un problema de salud que sigue presente en nuestros días. La Organización Mundial de la Salud informa que hasta el momento ha cobrado más de 32 millones de vidas. Imagínense, solamente en el año 2018 fallecieron 770,000 personas alrededor del mundo por causa de este virus. La plaga de Justiniano, la que ya oímos, se produjo en el siglo VI y se estima que terminó con la vida de entre 30 y 50 millones de personas a medida que se extendía por Asia, África del Norte, Arabia y Europa. 50 millones de personas, imaginémonos, hermanos, el COVID-19 no lleva ni siquiera 1,5 millones. O sea que está lejos de compararse con estas grandes enfermedades. La gripe española, hermanos, otra enfermedad muy conocida, enfermó a 1/3 del mundo, a 1/3, y mató hasta 50 millones de personas, lo que equivale o equivalió en su momento al 2.8% de la población total. Viene después, mis amados hermanos, en el puesto número 2, la viruela, que aquí la mencionábamos también, otra enfermedad que se encuentra presente en nuestros días. La Organización Mundial de la Salud menciona que se trata de una enfermedad contagiosa aguda causada por el virus variola, un miembro de la familia de los ortopoxvirus. Se transmite de persona a persona, de aerosoles infectados y gotas de aire diseminados en contacto cara a cara con otra persona infectada. También puede transmitirse por la ropa y la ropa de cama contaminadas, detalla la Organización Mundial de la Salud. Esta enfermedad, hermanos, calcula que en el siglo XX las muertes por viruela, algo que nosotros conocemos y hoy en día no nos causa alarma, pero dice que en el siglo XX las muertes por viruela a nivel mundial sumaron más de 300 millones de personas. Hoy en día ya no es una enfermedad letal, porque con esta viruela se inventó la primer cura, hermanos, la primer vacuna con esta viruela. Y ahora ya no es una enfermedad que asuste
Pero si ustedes son curiosos y investigan en internet, se van a dar cuenta que los que padecían viruela, hermanos, era una enfermedad terrible. Era una enfermedad muy maligna. Más de 300 millones de personas. Y en primer lugar tenemos la peste bubónica. La Organización Mundial de la Salud informa que durante el siglo XIV causó más de 50 millones de muertes en Europa. De acuerdo con el Journal, con un diario, hermanos, se trataba de una fiebre hemorrágica viral caracterizada por un largo periodo de incubación de 32 días, lo que permitió que se extendiera ampliamente, incluso con el transporte limitado de la Edad Media. Se llamó también peste negra en 1823 debido a las manchas negras causadas por las hemorragias subcutáneas que aparecían en la piel de las víctimas. Mis amados hermanos, esta enfermedad se trató de una pandemia de varios siglos que se extendió por Asia y Europa, se propagó a lo largo de las rutas comerciales y llegó a Europa a finales de la década de 1340. A la población de los continentes afectados les tomó más de 200 años recuperarse de la peste negra. Cobró más de 200 millones de vidas. Tu maldad te castigará. Hay enfermedades, hermanos, que sin duda alguna por la desobediencia del ser humano se han ido propagando. Y estas pandemias pasan de un individuo a otro, de un país a otro, y se van haciendo grandes. El SIDA, decíamos que ha matado, no sé si pusieron atención, cuántos millones de personas. El SIDA, ¿no se recuerdan? Dice que solo en el 2018 770,000 personas, y ha cobrado alrededor desde que apareció esta enfermedad, alrededor de 32 millones de vidas. Y la han erradicado, han encontrado la cura de ninguna manera. ¿Cuál es la cura? El cuidado, la abstención. Pero muchos en desobediencia, el Señor nos manda a que seamos maridos de una sola mujer, a que las relaciones de pareja se deben de dar solamente dentro de un matrimonio, y es algo que el hombre no está respetando. Por eso que el SIDA sigue, hermanos, 32 millones de personas y contando. De aquí a un tiempo serán más millones. Mis amados hermanos, el SIDA no tiene origen, pero los científicos aseguran, no al 100%, pero muchos dicen que encontraron esta enfermedad en un chimpancé de África, específicamente en Camerún, donde este chimpancé tiene esa enfermedad, el VIH. Entonces muchos creen que el hombre se infectó de esta enfermedad por comer carne de animales de este tipo de chimpancé, y muchos creen, científicos hermanos, creen que de ahí dependió la enfermedad. Imagínense que así fuera. Tu maldad te castigará. El COVID-19, hace poco estaba saliendo un reportaje, y pues ahora ya es bastante fuerte el rumor, el comentario, que los mismos científicos lo están asegurando. Canales muy serios como National Geographic, como Discovery, están asegurando que hay un animal llamado pangolín. Es un animal pangolín parecido al cuzuco, un poquito más grande, bastante parecido, que han detectado que esta enfermedad la tiene también este animal llamado pangolín. Y muchos dicen de que el consumo de este animal es un seguro contagio de la COVID-19. Mis amados hermanos, la misma Biblia nos ha enseñado que nosotros, obedeciendo a nuestro Dios, nos cuidamos a nosotros mismos. Muchas enfermedades que a lo mejor no son pandemias, a lo mejor no son enfermedades así, quizás desastrosas, pero que le han hecho daño al ser humano. ¿Por qué? Por no obedecer a las leyes de nuestro Dios. El Señor ya nos dice qué debemos de hacer, y nosotros no lo hacemos de esa manera, mis amados hermanos. Dice el libro de Ezequiel 14,
Vamos a darle lectura a estos bonitos versículos porque sin duda nos hablan a nosotros mismos para que nosotros aprendamos a ser fiel a nuestro Dios, a obedecer su palabra. Ezequiel 14, versículo 19 y 20 dice: o si pestilencia enviare sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para talar de ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. Mis amados hermanos, vemos de que obedecer a nuestro Dios trae sus propios beneficios, sus propias bendiciones. No vamos a poder salvar a nuestros hijos, a nuestras hijas, nosotros mismos vamos a salvarnos por nuestra justicia. Aprendamos a obedecer, aprendamos a hacer la voluntad de nuestro Dios. El último párrafo, mis hermanos, tiempo ya no tengo, pero lo vamos a leer rápidamente y usted ahí en casita con su material puede darle un poquito más de profundidad a estos temas. Dice: hermanos, la pestilencia es contagiosa, virulenta y devastadora, y tiene que ver con los virus que Dios también creó y que se encuentran en la naturaleza y los animales, solo que lo insalubre donde se vive, la manipulación y la adquisición de los virus de los animales de parte del hombre en este tiempo ha provocado que las epidemias sean más letales, al grado de convertirse en pandemias, tales como la gripe española a principios del siglo XX, el SIDA a partir de 1981, la gripe aviar china, el SARS-CoV-1 oriental, la influencia AH1N1 en 2009 y finalmente el COVID-19 de 2020. Y son una prueba de que las pestilencias acompañarán a la humanidad hasta que regrese el Maestro, tal y como lo profetizó. Lo podemos ver en el libro de Juan 16:33, Hechos 14:22. Confiemos que el Eterno, confiemos en el Eterno, que Él nos puede librar de estos males. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, hermanos, nos ponemos de pie. Apocalipsis 18:4. Apocalipsis 18:4, mis hermanos. Y con este versículo terminamos. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Mis amados hermanos, es fácil. Evitar las plagas, ¿podemos? Claro que sí, podemos hacerlo, obedeciendo a la palabra de nuestro Dios. Amado hermano, usted quizá está pensando, usted quizás que ha perdido un ser querido a causa de esta enfermedad o de alguna otra enfermedad. Nuestra localidad de Santa Ana, pues tenía una de muchos hermanos o hermanos que están enfermitos, ¿verdad? Y murió así con esa enfermedad. Lejos está de esta pandemia, quizás alguna enfermedad que nuestros familiares hayan tenido, pero quizás habrán algunos miembros de la iglesia que han muerto por esta enfermedad. Mis amados hermanos, la palabra de nuestro Dios dice que Él nos va a proteger, Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Nosotros como hijos de Dios creemos que nuestro Dios está peleando la batalla por nosotros. Y si han muerto algunos hermanos, no es porque estaban en desobediencia. Hermano, pero el estudio decía que la plaga era para los desobedientes. Y mi familiar murió por una plaga de estas. ¿Es porque estaba en desobediencia? De ninguna manera, hermanos. Analicemos nuestra vida y si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, de ninguna manera. Solamente que la palabra de nuestro Dios dice que días estableció Dios para el hombre de los cuales no pasará. El Señor puede llevarme en esta enfermedad o con cualquier otra enfermedad, con algún cáncer terminal, con esta enfermedad del SIDA. Mira, hermano, y que usted no respetaba a su esposa, sí, pero no es la única forma de contagio para un hijo de Dios. No, hermanos, claro que no. El Señor puede utilizar un medio de estos para poder llevarnos. Ese no es problema de cómo muramos. El problema se convierte cuando morimos alejados del camino del Señor. Y le digo esto, hermano, porque no vayamos a confundirnos, ¿verdad? Tampoco vayamos a señalar a otro y decir, bueno, a saber por qué, ¿verdad? A ver por qué le pasó esto a la hermana, si nosotros tenemos que estar protegidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con la mano poderosa de nuestro Dios, y el hermano o la hermana de esto fallecieron. De ninguna manera, mis hermanos, en las manos de Dios estamos y Él sabrá
cómo nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, la haga fructificar en nuestros corazones, mis hermanos. Me despido en este momento de cada uno de ustedes. Solamente me resta decirles paz a vosotros. Bien, mis amados hermanos, ya después de haber escuchado ese bonito mensaje, voy a suplicarles que ya para ir dando punto final a este culto de la mañana, cantemos la alabanza número 193, titulada Tuyo soy Jesús. Cantemos, hermanos. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo siempre servirte, oh Dios, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Amén. Hermanos, voy a dejar nuevamente en este lugar a nuestro hermano para que sea él quien culmine con esta preciosa reunión. Paz a vosotros, hermanos. Gracias, hermanos, por el espacio. Estamos finalizando, mis hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Damos gracias a nuestro Dios porque nos permitió una reunión como esta. Le hemos cantado a nuestro Dios, hemos revisado su palabra. Vamos a venir en palabras de oración para ir buscando el cierre de esta hermosa reunión, mis amados hermanos. Así que les invito a que doblemos nuestras rodillas lo que podamos hacernos y le demos gracias a nuestro Dios por este bonito momento. Excelentísimo y bendito Dios de Israel, Dios todopoderoso que habitas entre cada uno de nosotros, Señor, donde invocamos tu nombre. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. No dudamos, Señor, que en esta reunión tú has sido el invitado de honor, Señor, y es por eso que todo lo que hemos desarrollado, Señor, se ha llevado, Señor, de una forma muy ordenada, muy solemne, porque lo hacemos, Señor, para buscar agradarte, Señor, ser hallados aceptos delante de tu presencia. Dios Todopoderoso, muchas gracias porque te hemos cantado, nos hemos alegrado, hemos recibido tu palabra, hemos, Padre Celestial, analizado nuestra vida por medio de tu palabra y nos comprometemos, Señor, a poder llevarla a la práctica para poder ser hallados aceptos delante de ti. Dios eterno, muchas gracias.
Te pedimos, Señor, que si algo malo se ha hecho durante la reunión, que tú nos perdones. Y si algo bueno, Señor, aunque sea en lo poco, que tú lo puedas tomar en cuenta y anotarlo en el libro de tus memorias. Todo lo hacemos, Señor, no para vanagloria propia, no para vanagloria humana, sino para gloria y honra de tu nombre. Dios Todopoderoso, que hayas podido llegar, Señor, este mensaje a todos aquellos que lo necesitan, a todos aquellos, Señor, que necesitaban una palabra de aliento en sus corazones. Bendícenos a todos ampliamente, Señor, a todas las familias, Señor, aquellas que están padeciendo algún tipo de mal, algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, Señor, algún tipo de problema, cual sea. Que sea tu mano santa sobre ellos en esta hora, que tú puedas bendecirles, guardarles, protegerles, darles la respuesta, Señor, necesaria, no conforme a nuestras necesidades que son muchas, sino conforme a tus misericordias que son nuevas cada mañana. Dios eterno, fortalece la fe de aquellos que quizás han decaído en fe, aquellos que están fríos espiritualmente, que puedan volver a ese calor, Señor, que puedan estar, Señor, siempre tratando de obedecerte, que esta contingencia, Dios, que hemos tenido, a lo mejor, Señor, nos ha apartado físicamente de tu templo, físicamente del uno con el otro, pero que podamos estar fervientes en amor, en espíritu, y que cuando tú nos permitas regresar, Señor, a ese templo, podamos hacerlo, Señor, con todo el corazón, con todo el regocijo que hay en nuestros corazones. Dios eterno, ayúdanos, bendícenos y guárdanos, protégenos siempre en el hueco de tu mano, Señor, y cualquier cosa que venga, Señor, a este mundo, a esta tierra, que sea tu mano santa poderosa, dándonos, Señor, esa protección que tanto necesitamos. Dios eterno, todos estos ruegos y súplicas los hacemos, sabiendo que los que estamos presentes no somos dignos, no tenemos mérito alguno, pero lo hacemos todo, Señor, bajo esos méritos inagotables de tu muy amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a permanecer un momento así de pie. Vamos a recibir la bendición de nuestro Dios. Vamos a inclinar el rostro para mayor reverencia. Mis hermanos, recordarles, mis hermanos, que a horario de las 4:30 de este día estaremos recibiendo el último culto de este santo día para despedir el día del reposo de nuestro Dios. Así que les invitamos, hermanos, a sintonizar este canal o a escuchar los audios que van a recibir, ¿verdad?, de parte de nuestros hermanos de la localidad. Inclinamos el rostro, mis hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios, paz a vosotros.